Bajo el cielo gris del amanecer, Valeria ya llevaba horas trabajando. El frío mármol de los pasillos de la hacienda El Roble reflejaba su figura cansada, una muchacha de 17 años, con las manos ásperas y el alma cargada de un silencio que hablaba más que cualquier queja. Cada movimiento del trapo sobre el piso era un mantra de supervivencia. En la gran casa, entre sedas y plumas, dormía Diana, su media hermana, la hija legítima y adorada de don Ricardo. Para él, Valeria había dejado de existir hacía años, relegada a la categoría de un fantasma servicial, la hija de la mujer a la que había expulsado, creyendo la más dolorosa de las traiciones. Su mundo verdadero estaba en la casucha de adobe al fondo de la propiedad, donde su madre Camila yacía consumiéndose por una fiebre lenta. La enfermedad había llegado sin aviso, justo cuando Antonia, la nueva esposa de don Ricardo, se instaló como dueña y señora. Valeria trabajaba no por un sueldo, sino por las escasas monedas que Antonia le daba para los remedios, siempre con un comentario venenoso. «Toma, para que tu madre no nos moleste con sus quejidos», decía, y Valeria agachaba la cabeza, tragando el orgullo como si fuera hiel. El primer giro llegó con el anuncio del compromiso de Diana con Mateo Sandoval, el heredero de la fortuna más importante de la provincia. La noticia llenó la hacienda de un frenesí de preparativos. Valeria era la sombra que limpiaba lo que otros ensuciaban, invisible e ignorada. Una tarde, mientras planchaba los vestidos de Diana, su hermana se acercó. «Debes estar muy feliz por mí», dijo Diana con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Pronto seré la señora Sandoval. ¿Y tú? Bueno, tú siempre tendrás esto». Le arrojó un pañuelo de encaje sucio a los pies. El rencor de Valeria, siempre contenido, empezó a hervir con un nuevo vigor sordo. Pero el plan de Antonia era más retorcido que el simple desprecio. Una noche llamó a Valeria a su salón privado. El aire olía a perfume caro y a intriga. «¿Tu hermana tiene un problema?», comenzó Antonia, su voz suave como el filo de un cuchillo. «Mateo es un hombre tradicional. Espera una esposa pura, y Diana, impulsiva como es, ya no puede ofrecerle eso». Hizo una pausa, dejando que el peso de la implicación se posara sobre Valeria. «Tú, en cambio, tienes esa cualidad, y tienes su rostro». La propuesta era monstruosa. Valeria debía suplantar a Diana en una cita nocturna con Mateo, en la oscuridad de su casa en la ciudad. «Si te niegas», susurró Antonia acercándose, «el médico dejará de visitar a tu madre, y no será un acto violento, será un descuido, una tragedia lenta de la que tú, por pobre, serás responsable». El dilema destrozó a Valeria. Por las mañanas veía a Camila luchar por cada respiro. Por las noches sentía el peso de la orden como una losa. Finalmente, el amor por su madre venció a su dignidad. La noche del engaño, Antonia la vistió con las mejores ropas de Diana, la perfumó y la llevó a la ciudad. «Ni una palabra», le advirtió. «Él debe creer que eres Diana, tímida por la emoción». En la penumbra aposento de Mateo, todo fue una pesadilla de terciopelo. Él era gentil, apasionado, y hablaba de futuros compartidos con una convicción que le partía el alma a Valeria. Ella permaneció muda, un cuerpo prestado, sintiendo cómo cada caricia, destinada a otra, le robaba un pedazo de su inocencia. Cuando él se durmió, exhausto y feliz, ella escapó, dejando en esa habitación no solo su virginidad, sino también la última ilusión de tener control sobre su vida. A la mañana siguiente, como por arte de magia siniestra, Diana ocupó su lugar en la cama y la mentira quedó sellada. Sin embargo, la semilla de la duda había sido plantada. Mateo era un hombre no solo rico, sino inteligente y observador. En los días siguientes encontró que la Diana del día era distinta a la Diana de la noche. La de ahora era más bulliciosa, su tacto menos delicado, su risa más estridente. Una inquietud se instaló en él.
empezó a notar a la joven sirvienta de mirada triste, Valeria. En sus gestos apresurados, en la forma en que bajaba la cabeza, había un eco perturbador de la dulzura silenciosa que recordaba. Una tarde la vio en los jardines, no trabajando, sino simplemente sentada junto a un macizo de hierbas silvestres, llorando en perfecto silencio. Fue allí donde todo comenzó a cambiar. Mateo se acercó, no como el patrón, sino como un hombre curioso. «¿Qué pena es tan grande que debe esconderse entre la menta y el romero?», preguntó con suavidad. Valeria, asustada, intentó huir, pero algo en su mirada la detuvo. Tal vez era la misma desesperación. Le habló de su madre, de la enfermedad que no cedía, del miedo constante, y entonces, mostrándole una confianza instintiva que ni ella misma entendió, le señaló un pequeño cofre de hojalata medio enterrado. «Son sus diarios», murmuró. Ella era curandera, antes de que la enfermaran. Mateo, con un presentimiento creciente, abrió el cofre. Entre las páginas desgastadas encontró notas meticulosas sobre plantas locales y una entrada, repetida con alarma, sobre la hierba del olvido. Sus síntomas: fiebre intermitente, debilidad muscular progresiva, un letargo que simula un final natural. Y luego, la anotación más crucial: el antídoto solo es efectivo si se identifica a tiempo. La raíz de la planta de fuego, que crece donde cae el sol de la tarde, neutraliza el veneno lento. El corazón de Mateo se heló. La descripción coincidía punto por punto con lo que Valeria contaba de Camila. No era una enfermedad, era un envenenamiento. A partir de ese momento, su caballerosidad se transformó en una investigación silenciosa y obstinada. Usó su influencia y recursos para seguir el rastro del dinero, hablando con farmacéuticos discretos y sirvientes antiguos que temían a Antonia. Descubrió que el médico de la familia recibía pagos periódicos de una cuenta vinculada a Antonia y, en un giro que lo dejó sin aliento, desenterró un documento aún más oscuro: el certificado de nacimiento de Diana, que escondía una verdad de sangre que no involucraba a don Ricardo. Diana era hija de un antiguo capataz, un hombre que había desaparecido misteriosamente años atrás. Antonia había construido su imperio de mentiras sobre los cimientos de un secreto mortal. Mientras Mateo reunía las pruebas, la presión sobre Valeria aumentaba. Diana, celosa de la atención distraída que Mateo parecía dar a la sirvienta, ideó su propia venganza. Acusó a Valeria de robar una joya y, como castigo, Antonia ordenó que fuera confinada a limpiar los establos. La tarea más degradante. Fue en ese lugar de soledad y olor a tierra donde Valeria encontró fuerza. Cada palada de estiércol se convirtió en un acto de desafío y en las noches, a la luz de una vela, estudiaba el diario de su madre, memorizando las propiedades de cada hierba, decidida a encontrar la planta de fuego que podía salvar a Camila. El día de la boda llegó con un esplendor artificial. La iglesia estaba abarrotada. Don Ricardo estaba radiante, Antonia triunfante, Diana deslumbrante en su vestido blanco. Todo el pueblo estaba allí. Valeria, con ropas limpias pero sencillas, fue obligada a asistir para ver el fruto de la buena fortuna de la familia. Se colocó al fondo, cerca de la puerta, junto a un macetero grande. Mientras el sacerdote hacía las preguntas rituales, su mano tocó distraídamente la tierra de la maceta. Sus dedos sintieron una raíz peculiar, nudosa y de un color anaranjado intenso. El corazón le dio un vuelco. Era la raíz de la planta de fuego, creciendo allí, ignorada, a solo metros del altar. Tomó un trozo y lo escondió en su delantal, sintiendo por primera vez no esperanza, sino poder. Cuando el sacerdote preguntó a Mateo si tomaba a Diana por esposa, el silencio que siguió fue absoluto. Todos contenían la respiración. Mateo no dijo sí. En cambio, se volvió lentamente hacia la multitud. Su voz, clara y grave, no pedía permiso.
Un matrimonio no puede construirse sobre cimientos de arena y sombras, declaró. Y hoy, ante Dios y todos ustedes, debo arrasar los cimientos falsos. Con una señal, la puerta trasera se abrió. Entró el médico de la familia, escoltado, su rostro marcado por la culpa. Ante la asamblea, confesó con voz quebrada haber administrado la hierba del olvido a Camila por orden y pago de Antonia para debilitarla y asegurar que nunca revelara sus secretos. El grito de don Ricardo fue de dolor puro. ¿Antonia? Pero Mateo no había terminado. Sacó los documentos de su investigación, los pagos, el certificado de nacimiento falso, el testimonio del antiguo capataz que había huido. Reveló que Diana no era su hija. El escándalo estalló en un murmullo atronador. Antonia gritó, acusando a Mateo de mentiroso, de estar hechizado por la sirvienta. Señaló a Valeria con un dedo tembloroso. «Esa bruja quiere lo que es de mi hija». Fue entonces cuando Valeria, desde el fondo de la iglesia, habló, ya no con la voz de una sirvienta, sino con la claridad de quien ha tocado el fondo y ha encontrado roca firme. «No quiero lo que es de ella», dijo, y su voz se escuchó en el silencio repentino. «Quiero lo que me robaron, la salud de mi madre y el nombre de mi padre». Y entonces, ante todos, sacó el trozo de raíz anaranjada. Esto es la raíz de la planta de fuego, el antídoto para el veneno que usted, señora, usó. Mi madre, la curandera a la que despreciaba, dejó el conocimiento que ahora la condena y que la salvará a ella. La confesión de Valeria fue el golpe final. Don Ricardo, deshecho, vio por fin la verdad. Vio a Antonia por la manipuladora que era. Vio a Diana como el símbolo de su propio engaño. Y vio en Valeria los ojos fieros y honestos de Camila, la mujer a la que había amado y traicionado. La justicia, después de ese día, tomó su curso. Antonia y Diana fueron desterradas, no solo de la hacienda, sino de la vida respetable. Los meses siguientes no fueron un final feliz instantáneo, sino la lenta y dolorosa construcción de una nueva realidad. Valeria usó el diario y la raíz para preparar el antídoto. El proceso de recuperación de Camila fue lento, día a día, con Valeria a su lado, contándole la verdad. Don Ricardo, carcomido por el remordimiento, no pidió perdón de inmediato. En su lugar, empezó a actuar. Restauró a Camila y a Valeria en la casa principal, no como dueñas, sino como familia. Aprendió a callar y a escuchar. Mateo, por su parte, no se declaró a Valeria de inmediato. Comprendía la profundidad de su dolor y la complejidad de su libertad recién ganada. En su lugar, se hizo presente. La visitaba y conversaba con ella y Camila sobre las plantas del jardín que ahora volvían a florecer. Le trajo libros, no de romance, sino de botánica y geografía. Un día, sentados bajo el árbol donde todo comenzó, le dijo: «No estoy aquí para ofrecerte el camino que le negaron a tu madre. Estoy aquí para preguntarte cuál camino quieres trazar tú y si me permites acompañarte un trecho en él». Y Valeria, por primera vez en su vida, sintió que una decisión era completamente suya. La historia de Valeria no se difundió como un cuento de hadas, sino como una leyenda de verdad y resiliencia. La hacienda El Roble se hizo conocida no solo por su riqueza, sino por el jardín de hierbas medicinales que Valeria y Camila restauraron, un legado que había sido casi borrado por la maldad. Y el amor, cuando finalmente llegó, no fue una salvación, sino un compañero de viaje, tan fuerte y arraigado como las hierbas que sanan, que encuentran su fuerza no en la superficie, sino en la profundidad de sus raíces. ¿Te conmovió el viaje de Valeria de la sombra a la luz? Si esta historia de resiliencia, verdad y el poder silencioso del conocimiento tocó tu corazón, imagina las que aún están por venir. Suscríbete al canal ahora para no perderte nuestro próximo relato, donde otro secreto familiar espera entre las páginas de un diario olvidado. Tu clic
nos ayuda a seguir narrando. Hasta la próxima historia.